¿De qué trata la Segunda Revolución Industrial? Aproximadamente duró desde 1870 hasta 1914. Algunos países sufrieron notorios y acelerados cambios e innovaciones relacionados a los avances tecnológicos y científicos. Dentro de las innovaciones se diferencian dos tipos de carácter múltiple: las innovaciones radicales y las incrementales. La primera se la denominaban a las innovaciones en las que se introducen productos y o procesos productivos verdaderamente nuevos. En cambio, las segundas se basaban en las mejoras sucesivas a las que eran sometidos los procesos productivos y productos, es decir, realizar modificaciones en los productos para elevar su calidad, disminuir los costos o ampliar su gama de uso en el mercado. Vamos a estar dividiendo la Segunda Revolución Industrial en años. La primera etapa es la expansión de 1850 a 1873, la segunda, la Gran Depresión, de 1873 a 1896, luego de la crisis de 1873, y por último, la segunda oleada de industrialización. La primera oleada de industrialización generó un rápido y enorme crecimiento de la economía mundial que tuvo lugar entre el comienzo de la década de 1850 y 1873. El número reducido de esta etapa de países industrializados favoreció el desarrollo de una expansión industrial prácticamente sin riesgos, con una reducida competencia y con mercados limitados en su capacidad de absorción, que empujaron al comercio exterior hacia arriba. La Gran Depresión va desde 1873 a 1896. El ciclo económico se invierte. Los contemporáneos veían cómo la economía mundial empezaba a estar marcada por una perturbación y depresión del comercio sin precedentes. La depresión fue resultado de la reducción de los costos de elaboración de muchos productos y del descenso en los costos de transportes, ferrocarriles y barcos a vapor. Había una crisis de sobreproducción en los países industrializados, por lo cual comenzaron a comercializar con otros países, afectando a las empresas nacionales. Por esto, muchas naciones optaron por ser proteccionistas, poniendo fin así a la época del libre cambio. Vuelve el neomercantilismo, la confluencia entre la economía y la autoridad política. Luego de la crisis de 1873, la Gran Depresión se encargará de bajar el libre cambio y alzar el proteccionismo nuevamente. Entre 1878 y 1890, solo Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Suiza y Dinamarca fueron fieles al libre comercio. El principio teórico del pensamiento clásico defendía la idea de que la economía de mercado no reconoce fronteras, pero esto resulta inadecuado para generar equilibrio y bienestar general. Prevaleció un tipo de protección selectiva o refinada, que al mismo tiempo podía variar de acuerdo con los grados de desarrollo y competitividad alcanzados por cada sector. Los más protegidos fueron los bienes de consumo y el sector agrícola. Por el contrario, el movimiento de capitales y mano de obra a escala mundial nunca se vio influida. La segunda oleada de industrialización dio inicio en 1896 hasta 1913 aproximadamente. La tasa de crecimiento del comercio internacional se aceleró a tal grado que la economía mundial estuvo espectacularmente integrada e interdependiente en el marco de un sistema multilateral de intercambios y libre circulación de mano de obra y capitales. El transporte fue una de las innovaciones más importantes que hubo en esta época. Desempeñó un papel fundamental tanto para la integración de mercados como para el incremento de la demanda de bienes industriales. En consecuencia de esto, se originó lo que se denominó la Revolución Industrial, que comprendía todo el conjunto de innovaciones que tuvieron lugar a partir del año 1830. En cuanto al acero, la primera innovación fue el proceso Bessemer, el cual permitió elaborar acero directamente del hierro fundido, eliminando el proceso pudelado y ofreciendo un mejor producto. De esta manera, se desplazó al hierro ordinario. La electricidad fue fundamental tanto en la invención del tranvía eléctrico, que tuvo consecuencias revolucionarias para el transporte de las masas en las nacientes metrópolis, y también fue fundamental en el desarrollo de los medios de comunicación a larga distancia, como el telégrafo, el teléfono y las emisiones radiofónicas. En cuanto al petróleo, era utilizado para fines limitados hasta que el motor de combustión interna lo transformó en la principal fuente de energía
para todo tipo de equipos de transporte. Los alemanes comenzaron a experimentar con el motor de combustión interna y la aplicación más importante fue el transporte ligero, como los automóviles, camiones y autobuses. Fue llevado a cabo por empresarios como Peugeot, Renault, Citroën y Ford, dando origen así a la industria automotriz. La química, por su parte, demostró ser especialmente prolífica en el nacimiento de innovaciones, nuevos productos y procesos productivos. La institucionalización del I+D en las corporaciones químicas fue un requisito ineludible para su desarrollo. Entre las innovaciones más importantes se encuentran la industria farmacéutica y la industria de colorantes sintéticos. Durante este periodo también surgieron las empresas modernas, que a diferencia de las tradicionales, eran más amplias como consecuencia de las estrategias de integración horizontal y vertical, y el capital ya no pertenecía a una sola persona, sino que se tuvo que recurrir al crédito bancario y al mercado de capitales, mediante la emisión de acciones y obligaciones. El Taylorismo logró con cierto éxito uno de los primeros intentos en la racionalización del trabajo y en el cronometraje de las tareas. Cuando introdujeron estos conceptos a las fábricas, pretendían reducir al máximo los tiempos muertos. Las técnicas y mecanismos propuestos para lograr aumentar la producción eran las siguientes: estudiar los tiempos y movimientos de las tareas para identificar aquellos que son inútiles y seleccionar los más rápidos e imprescindibles. Llevar a cabo una estricta división del proceso productivo, la estandarización de las tareas para realizarlas manual o mecánicamente utilizando las herramientas más adecuadas y efectuando los gestos más eficaces. Y por último, la necesidad de individualizar el trabajo oponiéndose a la tarea grupal o en equipo. Mientras que el Fordismo consiste fundamentalmente en una producción masiva y en serie de mercancías estandarizadas, apoyada en la cadena de montaje, la cual implica un flujo continuo de producción, el permanente movimiento de las piezas y subconjuntos, evitando así el desplazamiento de los trabajadores encargados anteriormente de su transporte y manipulación. El Fordismo se caracteriza por las siguientes cualidades: la utilización de plantillas, moldes y matrices de fundición que permiten obtener piezas absolutamente idénticas, la progresividad y coordinación en cuanto al movimiento de las piezas y de los subconjuntos dentro de la planta industrial, y por último, la regulación del ritmo de trabajo de manera totalmente exterior al obrero por medio de la velocidad dada por la cinta transportadora. Entre 1875 y 1914, la mayor parte del mundo, excluyendo los de Europa y América, quedó sometida al gobierno formal de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, entre otros. Es decir, que había una simetría de poder que se estaba produciendo en el mundo, en donde los países avanzados alcanzaron un importante grado de industrialización y establecieron formas de dominación inéditas respecto a aquellos que no siguieron lo mismo, convirtiéndose entonces en los países atrasados. Es por eso que a partir de 1880 se comienza a establecer un sistema de relaciones internacionales que se los denomina como la época del imperialismo. En la época del imperialismo, tanto la población como la organización se modificaron drásticamente. Por un lado, con respecto a la población, se caracterizó por la combinación de tasas, es decir, una alta tasa de natalidad y una baja de mortalidad, lo cual trae como consecuencia un gran incremento sin precedentes de la población. Esto fue a causa de tres factores fundamentales. Por un lado, el aumento de los recursos alimenticios, por el otro, los progresos de la medicina e higiene y por último, la difusión de la educación. A su vez, este incremento también fue acompañado por las nuevas formas de transporte masivo, combinadas con nuevos patrones de trabajo que permitió que un gran número de personas participaran en nuevas actividades. Por otro lado, con respecto a la urbanización, fue uno de los rasgos más característicos de las sociedades industriales, dándose como resultado del crecimiento de las ciudades existentes como del nacimiento de las nuevas ciudades. A su vez, la explosión urbana, originada en el siglo XIX, fue posible gracias a diversos factores, especialmente por la revolución del transporte y la difusión del vapor como fuente de energía. Es aquí cuando hablamos de los ferrocarriles, que fueron lo que más incidencia tuvieron en la urbanización, ya que abastecían de alimentos, combustibles y materia prima. Para finalizar, nuestra conclusión final es que la segunda revolución industrial fue un periodo de importantes cambios que afectó a diversos países en el mundo. Estos cambios se produjeron como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y científicas que se fueron desarrollando de forma acelerada durante la época. Lo característico de este periodo fue las consecuencias que originó. En primer lugar, conformó un mercado mundial entre diversos países en donde Inglaterra, Estados Unidos y Japón, junto a otras naciones de Europa Occidental, tomaron la delantera en su especialización como productores de bienes manufacturados, mientras que el resto de los países de América Latina, Europa Oriental y África tuvieron que conformarse con su papel de abastecedores de bienes primarios. A su vez, estableció un nuevo orden económico e industrial, en donde se implementó la producción en serie, acelerando los procesos y reduciendo los costos. Por otro lado, consolidó las nuevas potencias mundiales, Alemania, Estados Unidos y Japón, que aplicaron las innovaciones y procesos de la industrialización.
Alemania y Estados Unidos tomaron el liderazgo tecnológico, superando así a Gran Bretaña. Estas potencias industriales comenzaron a rivalizar por querer conquistar nuevos territorios y ampliar sus mercados, lo cual ocasionó una época de gran tensión. Finalmente, a causa de esto, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, hecho histórico que provocó una gran rotura de lazos comerciales y discordia entre los países.